yo voy a colocar, por ejemplo, a ver un punto O, digamos, aquí un punto cualquiera, un punto orbital. Ojo, no puedo colocar aquí el punto A, ¿no ves? Porque recordemos, ¿cuál es el punto A? El punto A es aquel que tienen en común todas las fuerzas, ¿no ves? O sea, el punto A es el punto de concurrencia. Y como este es un sistema de fuerzas no concurrentes, no hay aquí un punto A. ¿No es así? Entonces, por eso es que este no tiene un punto A, sino un punto O genérico. ¿Listo? Entonces, ¿para qué estoy utilizando ese punto? Porque yo voy a querer, bueno, lo que yo quiero hacer es equilibrarnos así, garantizar de que no hayan momentos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar momento respecto a ese punto O. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, recordemos por definición, voy a anotarlo igual acá. A ver dónde lo puedo anotar. Bueno, a ver, lo voy a anotar a ver, aquí a la derecha ya, donde dice restringe el momento más a la derecha. Voy a anotar aquí, por definición, un momento, o la definición de momento, ¿cuál es? Y les pregunto, ¿a qué es igual el momento? La intensidad por la distancia. Correcto, ¿no? Pero la distancia puede ser cualquiera o específicamente tiene que ser una. O sea, a ver, el momento es correcto, o sea, es la intensidad, o sea, la fuerza, ¿no? El valor de la intensidad de la fuerza por una distancia, ¿no? Pero esa distancia no puede ser cualquiera, tiene que ser una distancia perpendicular, ¿no? Es lo que me dice la teoría. ¿Listo? Esta distancia tiene que ser perpendicular, sí o sí. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser acá mis distancias, no? Por ejemplo, no, miren, yo voy a tomar un punto O acá. Entonces, aquí tendría que tener de esta forma, ¿ya? Ese punto O con esa fuerza P sub 2, ¿no? Si yo la prolongo acá, o sea, tiene que ser perpendicular, ¿no ve? Ahí que me genera 90 grados, o sea, es perpendicular esta. ¿Listo? Esta aquí, ¿qué sería? Sería la distancia 2, ¿no es así? Respecto al punto O. ¿Listo? Obviamente aquí no le puedo dibujar, bueno, puedo hacerlo, pero ¿qué problema creen que habría si le dibujo toda esa distancia? ¿No ve? Lo voy a saturar bastante el gráfico. ¿Listo? Pero basta con especificar esto, ¿ya? De que, o sea, si tenemos una fuerza ahí, una fuerza P, y si tomamos momento respecto de un punto, en este caso O, ¿no es así? Un momento. Entonces, esta distancia de acá, ahí, es la que yo voy a tomar por el momento, ¿no? Aquella que sea perpendicular con la fuerza. Entonces, sabiendo eso, ya más o menos cómo, ya estamos viendo hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría acá? Bueno, yo aquí directamente le pondría poner lo siguiente, ¿no? Podría poner esa fuerza P, ¿listo? O sea, una fuerza P1 multiplicada por la distancia. Voy a ponerla así directamente un D1 ya, para no saturarlo mucho. Sería un D1, pero no se olviden de ponerlo un O, así como indicador, ¿no ve? Estamos indicando respecto de qué punto estamos tomando momento. Más la fuerza 2, un P sub 2, P sub 2, ¿ya? P sub 2 por una distancia 2. ¿Listo? Más, si quieren ponerlo así ya, obviamente se me va a hacer muy largo esta ecuación. ¿Listo? Ponerlo así, digamos. Más esa última fuerza P sub n multiplicado por la D sub n. Todo tiene que ser igual a 0, ¿no ven? D sub n es igual a 0, esa última distancia. Bien, similar al otro tema de del, bueno, de las otras fuerzas que hemos hecho, podemos nosotros aquí hacerle una sumatoria, ¿no ven?
¿Cómo me va a quedar acá? Me va a quedar la sumatoria de las P sub I por las distancias perpendiculares que hay desde esa fuerza hacia el punto O, tiene que ser igual a cero, ¿no? Y lo voy a colocar como una sumatoria. Un poquito le voy a hacer más grande. La sumatoria de todas esas fuerzas P multiplicadas por la distancia perpendicular hacia el punto O. ¿Así? Igual a cero. Bien. Entonces, yo de aquí puedo incluso simplificarlo más, ¿no? Nosotros ya conocemos cuál, por definición, qué es igual esto. P por D. Es un momento, ¿no? Entonces, estamos especificando acá que la sumatoria de los momentos respecto al punto O es igual a cero. Así, respecto a un punto O genérico. Esta de aquí es una ecuación de momento, ¿no ve? Tenemos dos ecuaciones de predicción y una de momento. Bien, esta de aquí sí se parece bastante, ¿no? A la que conocemos nosotros, ¿no? Esto nosotros le colocamos un P sub I por coseno de alfa sub I, más era la resultante, ¿no ve? En ese caso cuando teníamos. Aquí en este otro caso está bien, más esa resultante. Y aquí, como le digo, aquí puede ser tal vez un poquito que chipen, ¿no? Porque varios tal vez están acostumbrados a esta ecuación de acá, ya le voy a pasar aquí. A esta ecuación de aquí. ¿No? La que hemos ido viendo está acá. ¿No es así? Esta ecuación de acá. Bien. Bueno, aquí igual uno podría utilizarla, porque si se dan cuenta, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero esto de acá y esto de aquí, ¿no es así? Esto es de la resultante, ¿no ves? O sea, este es el momento de la resultante respecto al punto O, esto. Todo esto de acá. ¿No es así? Y esto de aquí es en sí la sumatoria del momento, pero de todas las componentes, ¿no? De todas las P sub I respecto al punto O, es el teorema de Variñón. Así claramente lo vemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que generar un sistema de fuerzas en equilibrio, ¿ya? La resultante, ¿cuánto es cuando es un sistema de fuerzas en equilibrio? A ver, les pregunto. Cero. Cero, ¿no ve? O sea, en este caso es como si esto directamente, esto aquí es cero. ¿No es así? Entonces solo me queda esta parte de acá. ¿No es así? Y si a uno esto lo quiere descomponer, bueno, aquí yo tendría que hacer tendría que primero, tendría que desarrollarlo esto, ¿no ve? Me quedaría sumatorio de la fuerza P por la distancia respecto al punto O, ¿no ve? Pero esta fuerza P yo la puedo proyectar en X y en Y, ¿no ve? ¿Eso qué me va a generar? Va a generar que hayan dos sumatorias, ¿no ve? Similar a las integrales, ¿no ve? Con yo lo puedo partir. Va a haber una sumatoria, obviamente, para las fuerzas en el eje X por su distancia, ¿no ve? De X hacia el punto O. Aquí un rato esto va a ser más. Y va a haber, obviamente, una para las Y, ¿no ve? Que es prácticamente esto de acá, ¿no ve? Tal vez algunos me digan, sí, vos le pusiste un más, pero ¿por qué aquí dice un menos? Bueno, ¿se acuerdan, no ve, de que de dónde sale este menos? Es porque hemos factorizado esta parte de acá, ¿no ve? Porque esta parte en realidad, ¿qué es? Es y sub i menos y sub d. Bueno, en este caso, ¿no ve? Esta en realidad es la fórmula original, pero el ingeniero lo que hace es factorizarla, o sea, sacarle el signo negativo, ¿no? A esta parte de acá para que esto aquí se parezca a esto de acá, ¿no ve? Vemos que tiene un orden, ¿no? Primero es respecto al punto D y luego para cada fuerza. Respecto al punto D y luego para cada fuerza. ¿No ven? Y digamos como que más fácil de acordarse de la fórmula. Pero originalmente esto es al revés, ¿no? Porque le introducimos este signo negativo. ¿Listo? Bien. O sea, prácticamente lo que hemos hecho, aquí, prácticamente lo que hemos hecho fue esto acá, ¿no? Prácticamente esta demostración, pero justamente orientado netamente a equilibrarlo, ¿no? Así, a que este sistema esté en equilibrio. Así lo hemos orientado. Y bueno, si quieren tener una descripción como la que hemos tenido, sería más o menos así, ¿no? Ponerlo así, ¿ya?
como queremos restringir el giro, y perdón, ya, como queremos restringir el giro en el sistema, la suma, o si quieren tenerlo así, el efecto de los momentos por cada fuerza del sistema, por cada fuerza del sistema, ¿no? De este sistema de fuerzas no concurrentes, debe ser nulo. Es decir, no debe haber, ¿no? O sea, tiene que ser igual a cero. Debe ser nulo, es decir, igual a cero. Ahí está, ¿no? O sea, como queremos restringir el giro en el sistema, la suma de los momentos debido a cada fuerza, o bueno, sí, no, mejor así, debido a la suma de los momentos debido a cada fuerza del sistema, ¿no? O a cada una de las fuerzas, debe ser nulo, es decir, igual a cero. Ahí está, digamos, un poquito más especificado. Bien. Y bueno, esto igual aquí no, si quieren ustedes no lo colocan, ¿no? Pero yo le coloco a ver como observación. O sea, si nosotros logramos restringir esto de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos restringiendo el giro, ¿no? A eso se lo conoce también como equilibrio rotacional. O sea, en otras palabras, no está girando. ¿No? Gira. ¿Listo? Ups. Ya. Bien. No sé si alguien tú tiene alguna duda con esta parte. Como le digo, son preguntas que es para pensarlas, ¿no ve? Son preguntas teóricas, no son las tradicionales ejercicios, ni demuéstreme esto, ni demás. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere aprovechar para soltar algunas de sus preguntas que haya tenido mientras estuvo practicando. Disculpe, auxiliar, ¿Sí? no, cuando hacemos esta demostración de no concurrentes, ¿no usamos los puntos de aplicación? No. Bueno, en realidad, digamos, si uno quisiera utilizar el punto de aplicación, ¿cuándo yo lo utilizaría? Por ejemplo, digamos de la P1, ¿no? Obviamente va a tener aquí un Y1 y un X1, ¿no ve? Y1 y un X1. ¿Dónde yo lo usaría? Bien, obviamente si yo voy a tomar momento en este punto, ¿no es así? Perdón, voy a dibujarlo mejor. Obviamente este punto también va a tener sus propias coordenadas, ¿no ve? Este punto va a tener aquí un X sub O y un Y sub O, ¿no es así? Entonces, si yo quiero sacar momento respecto a este punto, ¿no? Respecto a cada una de las proyecciones, por ejemplo, a ver, para la fuerza 1, ¿no ve? Va a estar proyectada en X, P sub 1 en Y, ya así. Cuando yo quiera sacarle momento aquí a P sub 1, ¿cuál va a ser su distancia? ¿No? A este P sub 1 de X, pero este P sub 1 de Y, el que estoy encerrando ahorita. Si yo quiero sacarle momento a esa proyección, ¿cuál es mi distancia? Sería X sub O menos X sub 1, ¿no ve? Ahí utilizo yo lo que son los puntos de aplicación. ¿Listo? Aquí en este caso, si quieren ustedes pueden colocarlo, ¿no? O sea, esta parte acá, si se dieron cuenta, lo he hecho como que muy simplificado, ¿no? ¿Ve? Si quieren ustedes lo pueden hacer más desarrollado, ¿ya? Es decir, partiendo de este momento podemos, lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Que igual lo voy a anotar. Lo que hemos hecho hace un rato, ¿no ve? O sea, partimos de esto, de la sumatoria de momentos respecto al punto O es igual a cero, ¿no ve? Porque dijimos que no hay resultante, esto es cero. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí estamos diciendo que esto tiene que estar en equilibrio, nosotros podemos esto reducirlo de esta forma. Podemos poner aquí sumatoria de todas las fuerzas P por sus distancias, O, ¿no ve? Es igual a cero. Si yo esta fuerza la quiero partir, por decirlo así, en dos,
para cada proyección tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser un P sub I, ¿no? Un P sub I para X. Ojo, si yo voy a usar la proyección en X, la distancia está acá, tiene que ser en Y, ¿no? ¿Verdad? ¿No ve? Igual acá. La sumatoria de las fuerzas P sub I, bueno, P sub Y, por esta distancia que tendría que ser de X, ¿no ve? Estas P sub I, ¿a qué sería igual? Es igual a P sub I por coseno de su argumento, ¿no? Coseno de alfa. Y esta distancia de sub Y, ¿a qué sería igual? Sería igual a la coordenada Y, ¿ya? Del punto O, menos, ¿no? La coordenada de ese punto I. ¿Y aquí cómo sería? Sería más, me estoy olvidando acá de la sumatoria, ¿no? Estamos desarrollándola esto. Más la sumatoria de las fuerzas P sub I por el seno de alfa sub I. Y aquí la distancia, ¿cómo es? Es al revés, ¿no ve acá? Aquí sería Y sub I menos ese Y sub O. Ah, perdón, X, ¿no? X acá. Menos X sub O. Y aquí uno le factoriza este negativo, ¿no ve? Esto se vuelve negativo. Y este de acá es O acá y luego aquí Y, ¿no? Para que tenga similitud con este de acá. ¿Ven? Eso, digamos, si lo quisiéramos hacer, esa parte más desarrollada, lo hacemos, ¿no? Pero, como les digo yo sinceramente, con eso basta, ¿no? Al menos a mi criterio. Ya, así, porque bueno, no sería como redundarlo más, digamos, o sea, por demás. ¿Ya? O sea, ahí es la pregunta, ¿no, compañero? Digamos, ¿de dónde o dónde utilizaríamos los puntos de aplicación? Tendríamos que utilizarlo justamente si lo desarrollamos esta ecuación, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Digamos, de que ya nos da esta fuerza y ya nosotros podemos medirla, ¿no? Es más rápido, ¿no? También hacerlo así. Pero si quieren hacerlo igual más desarrollado, como dice el compañero, igual, pues, se puede. O sea, si esto fuera su punto de aplicación, ¿no? Tendríamos que indicar de que esta es la distancia para sacar momento, ¿no? Y de esta proyección de aquí, bueno, este ya está casi, ¿no? Ya están casi en la misma distancia. Bueno, ahí donde entraría, compañero, ¿no? Si es que quisieran colocar los puntos de aplicación, tendrían que desarrollarla más esta ecuación de acá, hasta llegar a ese punto, ¿no? Que hicimos hace un rato. Y si quieren, pues le anotan también en su dibujo, ¿no? Y lo colocarían, eso sí, ¿no? Aquí en los datos, colóquenlos bien. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Así para que pasemos a la segunda. Bueno, bueno, entonces pasamos a la segunda. ¿Listo? Si quieren, sáquenle una fotocaptura y lo pasan al grupo, ¿no? Por si es que tal vez quieren tenerlo alguien en el grupo. Bien, tómenle una fotocaptura y ahorita lo tapo. Bien, sigamos entonces. Vamos con la pregunta número 2. Bueno, esta pregunta ya no es de mucho de razonar, ¿no? Es directamente aplicar lo que hemos visto incluso en la oscilatura. Demostrar que es posible trasladar, bueno, aquí le faltó un par de fuerzas a lo largo del plano, que actúa, coma, sin que el efecto sobre el mismo se modifique, ¿no? Bueno, ya Claringo nos está delatando, ¿no? Que esta es la cuarta propiedad. Prácticamente lo ha enunciado, ¿no? Esta es la cuarta propiedad de los
pares de fuerza. Fuerza. ¿No? Prácticamente me pide demostrar la cuarta propiedad y justamente eso también lo hemos hecho en la oscilatura, ¿no? Para demostrar la propiedad de los pares, uno tiene que basarse bueno, en otras propiedades, ¿no? Y también en algunos principios de la estática. ¿Ya? Bien, vamos a hacer una demostración así bien rápida. Ya, no me voy aquí a especificarlo tanto ya para no alargarlo mucho, porque también nos falta resolver las otras dos preguntas. ¿Listo? Pero voy a tratar, digamos, de ser igual lo más eh, efectivo ya en la explicación. Pero si en alguna parte alguien se traba o me dice esto acá de dónde viene o por qué, no pasa nada, me detengo y lo explico. Bien, vamos a tener entonces lo siguiente. Esto de aquí hay que guiarse en gráficos y esto de aquí hay que hacerlo por pasos, ¿ya? Van a ver a qué me refiero. Voy a poner, bueno, muy grande está eso, perdón. Así. Ya, obviamente ustedes como van a tener una hoja, esto en una plana entera lo hace. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que demostrarnos así. ¿Y cómo yo voy a demostrar eso? Bueno, entonces yo voy a aclarar aquí. Voy a tener aquí un par de fuerzas. No, miren. Tengo aquí este par de fuerzas. Aquí lo voy a dibujar con diferentes colores. ¿Ya? Un par de fuerzas aquí. Voy a decir de que este par de fuerzas es igual a ¿qué? A P por D, ¿no es así? Por definición, el par de fuerzas es igual a fuerza por distancia, ¿no? Es como un momento. P por D. ¿Listo? Estoy especificando. Y además tengo que colocar algo. Tengo que colocar aquí. Un rato. Voy a colocarlo así. Ya. Voy a colocar otro par de fuerzas que se va a llamar, a ver, R por S, ¿ya? Vamos a colocarlo de color naranja. ¿Ya? R por S. O si quieren ponerlo así, le ponen pues, ¿no? Otro nombre. Por ejemplo, una fuerza F, digámosle. Una fuerza F por una distancia S. Bien. Ahí está. Tenemos primero nuestro plano, ¿no ve? Tenemos un plano donde tenemos esos dos pares de fuerza. Ahora, hay que especificar algo muy importante. Voy a poner aquí especificación. Especificación. Recordemos, ¿por cuál propiedad es la que me dice de que, bueno, prácticamente es posible cambiarle los valores, ¿no? Pero siempre y cuando el momento sea el mismo. A ver, ¿cuál propiedad es esa? Así digamos, bueno, en realidad el enunciado es algo así, de que es posible ir alternando los valores de la fuerza y la distancia sin que, o mejor dicho, siempre y cuando el momento se mantenga constante, ¿no ve? O sea, siempre y cuando de que P por D siga dando el mismo momento, ¿no ve? Y le mostré un ejemplo, ¿no? De que un par que sea 50 la fuerza y 10 la distancia, ¿no es así? No va a dar un momento de 500, es exactamente igual a un par de fuerzas donde la fuerza sea 10, pero la distancia sea 50, ¿no ve? Que siga dando 10 por 50, siga dando 500. ¿No es así? Esa es una de las propiedades. ¿Esa qué propiedad es? Es la La primera. primera. La primera. Correcto, es la primera. Bien. Entonces, sabiendo eso, tengo yo que especificar de que estos dos momentos son el mismo. ¿Listo? Eso es muy importante porque si no especifican de que el momento es el mismo, ahí el ingeniero va a decir, esto lo han sacado o lo han hecho de manera mecánica. O por último va a pensar que estos copiaron y se las va a anular esto. ¿Listo? Eso tienen que especificarlo muy bien. Así que aquí yo igual lo voy a anotar bien a detalle. ¿Ya? Tengo que especificar que el momento, ¿ya? Voy a poner un valor m ya el momento, es igual a ¿qué? Es igual a P por D, ¿ya? Esta es la primera, o
sea, este primer par de fuerzas, es igual, aquí, perdón, se atrabó, y ahora sí, es igual a ¿quién? Es igual a F por S, ¿de acuerdo? Esto es sumamente muy importante, ¿listo? Porque si no especifican que se trata de un mismo momento, o bien, como le digo, el ingeniero va a pensar de que han copiado, porque además estaría mal, ¿no? Tratar de darle el mismo valor si no especificas que valen lo mismo. Bien, y si quieren ustedes ahí, digamos, para demostrar su sapiencia, le colocan eh, primera propiedad, ¿no? Primera propiedad, bueno, prop le voy a poner, ¿ya? Primera propiedad de los pares de fuerza. Ahí. ¿Listo? Eso es muy importante la especificación. Ahora, vamos a hacerlo por pasos, ¿ya? Voy a colocar aquí paso 1. Paso 1. Bien, tenemos estas dos fuerzas, ¿no ven? Tenemos estos dos pares de fuerza, perdón. Pero, si yo quiero tratar de, porque en realidad, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos superponer uno sobre el otro, ¿no ve? O sea, queremos demostrar de que ambos son el mismo. O sea, en otras palabras, queremos demostrar que si valen lo mismo, yo lo puedo trasladar tranquilamente el par de fuerzas a lo largo del plano. ¿Listo? Entonces, antes de poder superponerlo, o sea, ponerlo uno encima del otro, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer de que ambos estén en el mismo, tengan la misma inclinación. ¿Ya? Ambos tengan la misma inclinación. ¿Y cómo hago eso? Bien. Voy a especificar aquí algo. ¿Listo? Voy a calcular esto. Aquí voy a anotar S y luego D. S y luego D. ¿Listo? Si yo quiero que ambos, digamos, tengan la misma inclinación, obviamente yo tengo que inclinarlo esto, ¿no ve? Tengo que hacerlo girar el primer par de fuerzas. Un ángulo, si quieren ponerle un ángulo alfa, ¿no? Pero para no confundirme con el argumento, le voy a colocar un ángulo roya, así como para no ir mezclando los valores. ¿Listo? Y si ya quieren, ustedes le colocan también esto, miren. Esta fuerza P, acá, esta fuerza P. Aquí le voy a colocar esta de aquí, la fuerza F. Y ahí si quieren también pues esta, ¿no? Y también van a ver algo muy interesante, de que este ángulo ρ también, también se repite acá, ¿no? O sea, si yo giro uno automáticamente, el otro también va a girar. ¿No ves? Si yo giro la fuerza, también va a girar la distancia. Y viceversa, si yo giro la distancia, también va a girar la fuerza. ¿Así? Entonces, si ustedes quieren ponerle una especificación tal como hemos hecho, ¿no? En el anterior ejercicio, le colocan, ¿no? Por la tercera propiedad de los pares de fuerza, porque esta es la tercera, ¿no? Recordemos, la tercera me dice, es posible hacerlo girar un ángulo θ sin que el efecto del par de fuerzas se modifique, ¿no? Entonces le coloco, ¿no? Por la tercera propiedad, los pares de fuerza. Uy, ¿qué le pasa? Y ahora sí. El primer par debe girar un ángulo ρ. Ya le voy a poner así un ángulo, a ver, voy a escribir la letra Y, ¿ya? Pero ustedes saben que es la letra ρ. ¿Ya? Por la tercera propiedad de los pares de fuerza. Ya, por la tercera propiedad de los pares de fuerza, el primer par debe girar un ángulo ρ, tal que ambos pares tengan la misma inclinación. Pares tengan la misma inclinación. ¿Listo? Estamos utilizando ahí la tercera propiedad.
¿no? Y ustedes ahí, digamos, si es que quieren colocarle igual, le ponen, ¿no? Tercera. Y vemos incluso, ¿no? De que tiene casi la misma forma, ¿no? Que la tercera propiedad cuando la demostramos, ¿no? Casi la misma forma tiene. ¿Listo? Entonces, ahí está. Lo primero que hemos hecho fue inclinarlo, ¿no? Hacerlo girar un ángulo ρ, tal que ambos tengan la misma inclinación. ¿Listo? Ya está. Entonces, vamos al paso 2. ¿No? Ahora, aquí los dos pares ya tienen la misma inclinación. ¿No ve? Ya tienen la misma inclinación. Aquí D y S tienen exactamente la misma inclinación. Esto aquí D y aquí S. Listo, coloco entonces aquí sus fuerzas. Ahí. Listo, esta va a ser la fuerza F, fuerza F, fuerza P, fuerza P. ¿No? Indicando, claro, de que aquí antes o aquí lo hemos hecho girar un ángulo rojo. Bien, ya está. Ya hemos hecho lo primero, ¿no? Lo primero que hemos hecho fue utilizar la primera propiedad. Ahora, vamos al paso número 2. Paso 2. Bien. El paso 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya está, ambas fuerzas tienen exactamente la misma inclinación, ¿no? Ahora, yo conozco, no es así, una propiedad que me dice lo siguiente. Me dice que es posible alternarle los valores siempre y cuando el momento se mantenga constante, ¿no? ¿Ve? En otras palabras, vamos a hacer esto. O sea, si yo tengo aquí esta fuerza de, perdón, esta distancia de, o sea, yo tengo el primer par de fuerzas aquí. Este primer par de fuerzas que está acá. Yo voy a jugar con sus valores, ¿de acuerdo? Tal que aquí voy a hacer que esta distancia de acá sea mi nueva distancia de ella, una D' voy a utilizar. Obviamente, si yo alargo la distancia, la fuerza P se va a achicar, ¿no ve? O sea, esto de aquí se va a reducir. Esa fuerza va a ser una fuerza P', ¿de acuerdo? Aquí, una P'. P'. Lo que vamos a hacer es vamos a agrandarlo, ¿ya? O sea, lo vamos a jugar con los valores, ¿no? Y aquí tengo que especificar, obviamente, algo muy importante, ¿ya? Y lo voy a anotar acá, ¿no? Voy a poner entonces por mi descripción, que es lo que estoy haciendo. Por la primera propiedad, voy a ponerle por la primera propiedad, el primer par de fuerzas el primer par de fuerza eh, incrementará su valor de distancia reduciendo la intensidad de la fuerza, ¿no? De la fuerza. Ahí, ¿no ve? Bien. En otras palabras, lo que vamos a hacer es jugar con los valores, ¿no ve? Pero ojo, miren, si nosotros vamos a hacer esto, tenemos que especificar también algo, ¿ya? Tenemos que especificar lo siguiente, de que P por D es igual a P por D', ¿no ve? Porque solo con esto podemos nosotros hacer esta propiedad. P por D'. Solo de esta forma. Ahí está, sí o sí tiene que pasar esto, ¿no? Porque si lo contrario no vamos a poder hacerlo.
¿ya? Y aquí le coloco, ¿no? Si quiero, primera propiedad. Primera propiedad. Ahí está. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos esto, ya, lo voy a colocar aquí, paso 3. Paso 3. Ahí. Ya, si nosotros hacemos esto, ¿cómo me va a quedar? Porque obviamente tenemos que incrementarle el valor de la distancia, pero no lo voy a incrementar así porque sí, sino justamente hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí. Ya, hasta llegar acá, mire. Como quien dice, esto no fue coincidencia. Ahí. ¿Listo? Justamente era para algo. Ya, ahora si ya tenemos nuestras dos distancias. Bien, entonces lo especifico. Esto ahora vale de prima. Aquí vale ahora de prima. Este sigue valiendo S. Ya. Y esta fuerza de aquí, obviamente se ha reducido, ¿no? Considerablemente. Ha quedado P' y P'. P' y P'. Y aquí del otro lado sigue estando la F, ¿no? Esa F no ha cambiado, se mantiene. F. Ahora, nuevamente vamos a utilizar la propiedad de los pares de fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la primera propiedad otra vez, pero ahora ya no con el objetivo de alargarlo, sino todo lo contrario, de reducirlo, ¿ya? O sea, lo que tenemos acá, está de prima, mi objetivo será reducirlo, pero ¿hasta dónde? Hasta que mida exactamente S, ¿ya? Hasta que mide exactamente S, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a igual a anotar. Esta P con este de acá, hasta que mida exactamente S. Ojo, cuando esto ocurra, ¿cuánto va a valer esta fuerza? Voy a colocar P'. Cuando esto ocurra, ¿cuánto creen que va a valer la fuerza? O sea, si lo vamos a reducir de D' a S. Va a valer lo mismo que F. Correcto. Ahora va a valer F, ¿no ve? Bienísimo lo que dijo el compañero. Ya lo voy a anotar igual acá. ¿Por qué? Recordemos, ¿no? Miren, si P', ya, igual aquí, mira, si quieren verlo así, lo voy a anotar también aquí arriba. ¿Listo? Miren, aquí en la especificación, la que está aquí arribita. ¿Ya? Si nosotros hemos igualado, porque dijimos, ¿no es así que P' y D' valen lo mismo? Entonces, por ende, F por S tiene que valer igual que P' por D', ¿no ve? Entonces, aquí lo voy a anotar. Que P' por D' tienen que ser igual a F por S. ¿Listo? Ahí. Bien, y si entonces, miren, si es que D' ahora va a valer S, o sea, este de aquí, ahora va a valer S, esta S con esta S se va a ir, ¿no ve? Y automáticamente esa P' sí o sí tiene que ser F, sí o sí. ¿No ve? De ahí sale, porque ahora esa P' va a ser F. O si quieren verlo así como dijo el compañero, igual está bien, va a valer lo mismo que F. Aquí. F. ¿Ya? Y aquí igual, bueno, depende, ¿no? Si es que ustedes lo... Bueno, aquí eso le gusta harto al ingeniero, si es que lo especifican, qué es lo que están haciendo.
¿no? Entonces aquí puedo ponerle ya no por la propiedad, ¿no? Sino le pongo similar al paso anterior. Similar al paso anterior. Aplicamos la primera propiedad. Aplica la primera propiedad. Ups. Bueno, ya, lo voy a anotar otra vez. Similar al paso anterior. Bueno, en vez de aplicar la primera propiedad directamente le especifico, ¿no? Reduzco o reducimos el valor de la distancia D' hasta S. Y automáticamente la fuerza P' valdrá F. Ahí está. ¿No es así? Bien, entonces si hacemos esto, ¿ya cómo nos va a quedar ya? Aquí ya no le colocan si quieren paso, ¿no? Directamente veamos al resultado, ¿no? Aquí voy a anotar algo. Ahí está. Ahora, ¿cómo nos va a quedar este mismo ejercicio, no? Nos va a quedar así, miren. Aquí nos va a quedar S, aquí, S también. Este vale F, F, F y F. ¿No es así? Y ya de aquí, este paso del siguiente que voy a especificar, ya ustedes lo hacen si es que quieren o no, porque en realidad hasta aquí igual les acepta el ingeniero si lo acaban hasta acá. Pero en realidad, digamos, si es que quieren dejarlo esto más bonito, pueden aplicar otro paso, ¿ya? ¿Cuál sería ese paso? A ver, un rato, voy a colocar, voy a colocar algo. Esto ahora vale F, esto vale F, y el de naranja también vale F, ¿no? FF. Ya, ahora, ¿cuál es el otro paso, digamos, que tal vez hay algunos que le añaden y también está bien? Es utilizar el principio de la transmisibilidad, ¿no ve? ¿Para qué? Para colocar esta fuerza encima de esta otra, igual esta, encima de esta, ¿no? Ya ustedes si quieren le colocan o no, pero en realidad hasta aquí ya incluso se entiende, ¿no? De que ya nomás es moverle esa fuerza 2F un poquito más abajo, ¿no? Y automáticamente la distancia se mueve con ellos. Bueno, en general la distancia no se mueve, ¿no? Sino que como son un par de fuerzas, se mantiene esa distancia. ¿Listo? Prácticamente lo hemos hecho aquí el examen, ¿no? De manera bien detallada. Prácticamente si alguien lo coloca así, su dibujo con colores y todo, les coloca 100 el ingeniero. ¿No? A eso al ingeniero le gusta harto cuando lo especifican qué es lo que están haciendo y ve que manejan ustedes bien la teoría, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta con este ejercicio. Bueno, con esta demostración. Bueno, sáquenle una fotocaptura y si quieren mándenla al grupo, ¿no? Para sus compañeros, los que quieran repasarlo después. Ojo, no, por favor, eso sí, no copien, ¿no? Porque seguramente tal vez, bueno, no por si acaso, digamos, tal vez alguien tenga planificado hacer, digamos, su copia y demás. No, bueno, a conciencia también, ¿no? No es correcto hacer eso, ¿no? Porque al final uno se está engañando más a uno mismo.
¿no? Porque al final, si bien, digamos, podés, digamos, pasarlo y demás, eh, no vas a aprender, ¿no? O sea, es prácticamente como hacerlo en vano. Y seguramente en las materias de más arriba lo vas a volver a afrontar esto, ¿no? Bueno, ya, si nadie tiene ninguna pregunta, pasemos al siguiente, bueno, a la siguiente pregunta, ¿no? El modelo. Bueno, la Armando, tercera, ¿sí? una cosa. ¿Qué diferencia tiene la tercera propiedad de los pares y la cuarta? No entiendo eso. Ya, ya, bien, sí, sí. Aquí un rato lo voy a anotar. Ya. Yo me acuerdo que en mi examen me preguntó que las demuestre toditas las propiedades, me acuerdo. Es así era, digamos, para tomarse un ratito ahí. Ya, ahí vamos a dibujarla así rápidamente la diferencia entre las dos. Tercera propiedad. Ya. La tercera propiedad me dice que es posible hacerlo girar un ángulo θ sin que el efecto se modifique. O sea, si yo tengo aquí un par de fuerzas, ¿no? Un par de fuerzas aquí, yo esto lo puedo girar un ángulo cualquiera, ¿ya? Aquí lo voy a volver a dibujar. Un ángulo cualquiera. Aquí está. Un ángulo θ cualquiera, ¿ya? Sin que el efecto se modifique. Y aparte les decía que también este ángulo también se vuelve a ver aquí arriba, ¿no? Miren. Ahí se ven claramente esos dos ángulos. Ya, eso es lo que me dice la tercera propiedad. Yo puedo hacerlo girar y no se va a modificar absolutamente en nada este par de fuerzas. Pero la cuarta propiedad, ¿sí? La cuarta propiedad me dice que yo puedo trasladarla este par de fuerzas y no se va a modificar. ¿Ya? Puedo trasladarlo libremente a lo largo del plano sin que el efecto del mismo se modifique. Eso se refiere a esto. Tengo este par de fuerza, tengo este otro, miren así, más alocado. Y a ver, uno más. Este de aquí. Ahí. ¿No? Todos están en el mismo plano. Sin embargo, obviamente estos pares tienen valores, ¿no? De P por D. Voy a colocarlo así, P por D. P por D. Este voy a colocarle un P' por un D'. Y este démosle a ver un P doble prima y esta una distancia doble prima. ¿No? Me dice que yo puedo trasladarlos libremente a lo largo del plano y no va a afectar absolutamente en nada. ¿Listo? Como en este caso, mira, yo lo he trasladado, ¿no? Y de hecho, mira, aquí también lo he girado. Estos dos los he girado, ¿no? Si quieren, digamos, tal vez verlo, o sea, sin mezclarlo, porque en realidad si lo estoy dibujando así, estoy hablando de la cuarta y la tercera propiedad, ¿no? En realidad, digamos, si quisiera denotar solamente la cuarta propiedad, sería así, mira. Sería así. ¿No? Así sería. P por D, ¿no? O sea, yo lo puedo trasladarlo tranquilamente. ¿Listo? Pero siempre y cuando voy a hacer, siempre y cuando hago lo que hice hace un rato, o sea, esto de aquí, si hago esto, siempre tengo que especificar de que todos estos, su momento es el mismo, ¿no ve? O sea, P por D es igual a P' por D' y así, ¿no? Tengo que especificar sí o sí eso, porque si no, esto aquí se tratarían de otro par de fuerzas que no vale lo mismo que este, ¿no? Siempre tengo que aclarar esto. O sea, en resumen, la tercera propiedad me dice que el par puede girar tranquilamente y no pasa nada.
Y la cuarta me dice que yo lo puedo mover tranquilamente y tampoco va a pasar nada. ¿No? Así es un super resumen de las dos propiedades. Uno habla del giro y el otro habla del movimiento de traslación. Nada más. Bien. Vamos a ver ahora el tercer ejercicio. Ya este lo voy a dictar nomás. Pero lo tienen ahí en el grupo, lo tienen. ¿No? Me dicen, explicar paso a paso el procedimiento gráfico del polígono funicular para equilibrar una fuerza en dos fuerzas de las que se conoce la recta de acción de una de ellas y el punto de la recta de acción de la otra. Tal vez, digamos, al que lo lea así directo va a decir el para qué cosa de qué, ¿no? Pero vamos a especificarlo, vamos a dibujarlo, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Obviamente esto es con dibujo, ¿no? Porque lo contrario, digamos, explicarlo así con pura teoría, no, digamos, ¿no? Uno no se va a poder explicar bien y dos, el ingeniero no lo va a entender si es que se lo... Bueno, el ingeniero le va a entender, ¿no? Pero eh, no es, digamos, el punto, ¿no? O sea, si uno quiere hacer una explicación, una demostración, siempre es bueno apoyarse en un gráfico, porque así uno es más fácil entender por uno mismo, dar a entender lo que tú quieres explicar y también para los demás, ¿no? Que quieran entenderte. Bueno, me dice a lo siguiente, esto hay que ser analizarlo muy con cuidado, escuche. Lo que quiere es equilibrar una fuerza en dos, ¿listo? Ojo, en dos fuerzas. Estamos hablando aquí que solo hay tres fuerzas, ¿no ve? Una de ellas las cuales queremos equilibrar en la otra. Este sistema sería, les pregunto, ¿un sistema de fuerzas concurrente o no concurrente? A ver, analícenlo. Miren, estamos hablando de una fuerza que quiero equilibrarla en otras dos. Quiero equilibrar esta fuerza aquí con, digamos, con este aquí y con, con este acá. ¿No? Tendría que ser por aquí más. O sea, quiero equilibrar una fuerza con otras dos. Este sistema se podría resolver si fuera no concurrente, mejor dicho. Sí. Sí. O sea, les pregunto nuevamente, miren, analícenlo bien, pero si yo quiero equilibrar una fuerza en dos, ¿tiene que ser si necesariamente concurrente o no concurrente? A ver, creo que no han estado practicando. Miren, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ya. O sea, si yo quiero equilibrar una fuerza, ya en otras dos, este sistema se puede resolver de forma en los no concurrentes. O sea, miren, pues hagamos un poquito de recuerdo. Cuando teníamos nosotros equilibrios en sistema de fuerzas no concurrentes, mínimo teníamos tres fuerzas, ¿no ve? Cuando eran no concurrentes, mínimo eran tres, ¿no ve? Cuando eran concurrentes ya era desde dos en adelante, ¿no ve? Si alguien le hubiera empezado, hubiera querido resolver esto como si fuera no concurrente, no se va a poder, ¿ya? No se va a poder. Así desde ya les digo. Si alguien quería hacerlo por no concurrente, ahí mismo ya cayó en la trampa. ¿Listo? Por eso le digo, es que esta pregunta y la siguiente son la más peligrosas, porque esta es de analizarlo. No es, digamos, hacerlo mecánico como tal vez el anterior. Tal vez, digamos, el que lo repite mucho en la demostración de las propiedades de los pares no tiene problema con el ejercicio que hicimos el anterior, ¿no? Pero esto de acá no lo podemos resolver así porque sí, hay que pensarlo y hay que analizarlo con mucho cuidado. Bien, me dice, yo quiero equilibrar esta fuerza de aquí en otras dos, ¿no ve? Si hubiera habido la implicación de una tercera fuerza, ya no hay problema, pues pueden ser no concurrente, concurrente, no pasa nada. Pero cuando solo estamos hablando de equilibrarla con otras dos, sí o sí tiene que ser concurrente. Si quieren, ustedes hagan el ejemplo, miren. ¿Qué pasa si tenemos estas dos fuerzas, no? Me dicen, esta, papá, equilibrarla con esta acá. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Miren, puedo interceptar esta con esta, ¿no ven? Ya, de aquí, digamos, puedo yo sacar una resultante, ¿no? No, miren, entre estas dos fuerzas yo puedo sacar una resultante, ¿no? Pero ese resultante
De nada me va a servir, porque si yo tengo una fuerza y quiere que la equilibre en otra, esta fuerza, ¿qué propiedad, cuál principio era ese? El segundo principio, ¿no ve? El de los sistemas de fuerzas nulos. ¿No veo o no? O sea, o el mejor dicho, bueno, eso, ¿no? Para equilibrar una fuerza en otra, o sea, solo queremos equilibrar una fuerza con otra fuerza, ¿no ve? Esta fuerza tiene que estar en la misma dirección, tiene que tener la misma intensidad y sentido contrario, ¿no ve? Ojo con esa parte. Tienen que estar sí o sí en la misma dirección. Aquí claramente vemos de que si bien, digamos, podemos hacerla que esta fuera paralela, no va a ser sí o sí acá, ¿no ve? No van a estar juntas, ¿no ve? Y ahí no se va a poder equilibrar. ¿Qué pasa si tal vez alguien, digamos, le pela, digamos, y le creó aquí una fuerza así, ¿no? Digamos, ¿no? Una fuerza así, que valga lo mismo, ¿no? Que esta valga lo mismo que este. Alguien tal vez diga, bueno, ya está, ¿no? Lo he hecho puesto. Y bueno, tal vez no va a trasladarse, pero va a girar. ¿Por qué? Porque estás creando un par de fuerzas, ¿no ves? Y lo que te pide es equilibrar. El ingeniero ha sido muy específico con eso en la pregunta. Entonces, este sistema sí o sí es un sistema de fuerzas concurrente, no es un sistema de fuerzas no concurrente. El que lo ha analizado o lo ha asumido esto como un sistema de fuerzas no concurrente, desde ya lo fregó ya el ejercicio, ya no lo va a poder resolver. Si quieren, pues ustedes hagan la prueba, ¿no? Intenten hacerlo, van a ver que no va a tener solución, ¿no? Auxiliar, ¿Sí? eso no se puede porque no cierra el polígono en todo caso, ¿no? Correcto, también no va a cerrar, ¿no ve? Es muy Exactamente, no correcto cierra lo el que dice. polígono, nunca cierra. Correcto, Porque Ajá, las concurrentes son las únicas que arman un triángulo, pues. correcto, es bienísimo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Es correcto lo que dice el compañero. Bien, pero analicemos, ¿no? Hasta ahí ya estamos analizándola, estamos desglosando la pregunta, paso por paso. Bien, ya está, ya hemos entendido primero qué es lo que quiere o cómo lo quiere el ingeniero, ¿no? Ahí vamos yendo por pasos. Ahora, ¿qué me da de datos? Me dice. Yo tengo que equilibrar una fuerza, esta de aquí, digamos, ¿ya? Una fuerza P, le voy a llamar un nombre P, ¿no? La fuerza P de toda la vida. Está acá. Vamos a llamarle una fuerza P. Me dice que la quiere que equilibre en otras dos, ¿no? Ahora sí, ya tengo la fuerza P. Bueno, me dice, ya tenés tu fuerza P, pero ahora quiero que la equilibres en dos fuerzas. Bien, ya sabemos que es un sistema de fuerzas concurrente. Pero no es cualquier fuerza, miren, escuchen lo que dice. Quiere que se equilibren dos fuerzas de la que se conoce. Uno, la recta de acción de solo una de ellas y el punto de la recta de acción de la otra. Nada más. ¿No? Ahí, digamos, como le digo, varios se pierden y no saben qué hacer y pasan a la siguiente pregunta. O si hacen, ya empiezan a pelarle y hacen otras cosas. ¿No? Hay que analizarlo por pasos, miren. ¿Qué me dice? Me dice, yo tengo el punto de la recta de acción, yo conozco el punto, un punto de la recta de acción de uno y conozco la recta de acción del otro, ¿no? Aquí lo voy a dibujar. Recordemos, pues, ¿no ve? Una fuerza que tiene dirección, intensidad, sentido, ¿no ve? O directamente, si lo queremos resumir en dos, intensidad y argumento. Pero además, ¿qué tiene, digamos? O sea, si lo vemos, si lo analizamos más a profundidad, el vector. El vector tiene lo que es una recta de acción, ¿no ves? Si lo prolongamos el vector. Esto aquí es la recta de acción. ¿Listo? Y una recta obviamente está conformado por infinitos puntos, ¿no ve? Todos esos puntos de la recta son puntos de acción del vector. Voy a ponerlo así, ya puntos de acción. Pero el ingeniero convenientemente siempre le coloca el punto de acción aquí, ¿no ve? Al inicio. Pero no siempre, ¿no ve? Eso es por facilidad, pero el punto de acción puede estar en cualquier parte. Si quiero lo coloco aquí, aquí en medio, aquí, digamos, lo alargo, no importa, ¿ya? El punto de aplicación, ojo, mira, ojo, esto sí no quiero que confundamos punto de aplicación con punto de la recta de acción, ¿ya?
Esos son dos conceptitos que varían un poquito dependiendo de la unidad. Al inicio, porque todavía estamos en la primera unidad, ¿no? Bueno, ya con el ingeniero ya llegó a la tercera, pero al inicio los puntos de acción son cualquiera de estos, ¿ya? Cualquiera de la recta de acción. Cuando ya lleguemos a la unidad 4, vamos a ver que el punto de acción es justamente aquí donde digamos, ¿no? Que si esta fuerza se está aplicando aquí, ese es su punto de aplicación, ¿ya? Pero por el momento, solo conozcamos los puntos de aplicación, ¿ya? Que pueden ser todos estos infinitos puntos que hay, ¿ya? Por el momento, ya después vamos a especificar específicamente cuál es el que se refiere en ingeniería civil a cuál es el punto de aplicación. ¿Listo? Pero teóricamente el vector tiene infinitos puntos de aplicación, ¿no? Eso que quede muy claro. Y si alguien tiene alguna duda, me lo dice y lo vuelvo a explicar eso, ¿ya? O sea, en resumen, ¿no? El vector tiene la recta de acción que es prolongando nomás el vector, ¿no? O sea, en otras palabras, su dirección, pues, ¿no? Y también tiene infinitos puntos de aplicación, ¿no? Que son los infinitos puntos de esta recta de acción. ¿Listo? Entonces, conociendo eso, me dijo el ingeniero, me dijo, mira, te tengo yo una fuerza y quiero que la equilibres en dos fuerzas. ¿Dónde? Yo nomás te voy a dar de dato aquí la recta de acción de una de ellas y el punto de aplicación de la otra. Nada más. Quiero que me lo equilibres. ¿No? Y me dice explicar paso por paso el procedimiento del polígono funicular. ¿Listo? Bien. Les voy dando un adelanto. En realidad, aquí hay dos situaciones. Ya vamos a hacer la primera con calma y después le voy a explicar cuál es la segunda situación. ¿Listo? Pero generalmente esta es la principal, digamos. A esta es la que se refiere el ingeniero. Pero en realidad existe otra situación más. Bien. ¿Cómo yo resuelvo esto? Bueno, entonces, miren. Yo voy a tener aquí obviamente mi fuerza P, ¿no ve? Esta fuerza P, si yo la prolongo, esto aquí, voy a colocarlo de este color. ¿Ya? Si yo esta fuerza la prolongo, esta de aquí es su recta de acción, ¿no ve? Es la recta de acción aquí de la fuerza P, ¿no ve? De esta fuerza P, esta es su recta de acción. La recta de acción es infinita, ¿no ve? Esta recta de acción puede alargarse todo lo que se le da la gana, ¿no? Es infinito, ¿no? Pero nosotros analizamos justamente hasta cierto punto, ¿no ve? Porque sería, digamos, en vano colocarle pues todo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a interceptar la recta de acción de la fuerza P que quiere que equilibre con la otra recta de acción. Eso, ojo, miren, me dice que lo especifique por pasos, ¿ya? Yo no voy a anotar aquí ahorita los pasos, así que esto sí o sí que sea muy importante, ya si el compañero que lo está grabando, que lo vuelvan a ver esta parte aquí que voy a explicar y anoten por pasos, ¿ya? Eso es muy importante. Mi primer paso aquí, ¿qué es? Bueno, obviamente es colocar la fuerza P, la recta de acción que me dijo y el punto de aplicación, ¿no? De la otra fuerza. ¿Ya? Eso, digamos, como primer paso. O sea, prácticamente es ir anotando, ¿no? Lo que tenemos. Voy a colocar un rato. Aquí y este de aquí que sea de color naranja también. ¿Ya? Obviamente también hay que darle nombres, ¿no? Esta recta de acción me está dando la recta de acción de una de las dos fuerzas, ¿no? Entonces yo voy a decir que la recta de acción, pues, de la primera, ¿no? De la recta de acción de la primera fuerza. No, no me especifica, no me dice que es de la segunda o de la primera. Entonces yo voy a colocarle que es de la primera. ¿Ya? Es una recta de acción. Y este de aquí es un punto, ¿no? Esto le voy a llamar un punto 2, ¿ya? Porque es el punto de la segunda fuerza, ¿no? El punto de aplicación de la segunda fuerza. Ahora, primer paso, tengo que prolongar la recta de acción de la fuerza P hasta interceptarla con la recta de acción de una de las fuerzas a equilibrar. ¿Listo? Intercepto este de aquí con este de acá. Bien, ese es el primer paso. Esto lo voy a quitar. Ya, primer paso ya está hecho. Bien, segundo paso. Yo voy a trasladar esa fuerza aplicando el teorema de la transmisibilidad, ¿no? Yo estoy trasladando esta
fuerza de aquí, la voy a trasladar hasta aquí, ¿no? Hasta la intersección de las dos rectas de acción. Ahí. Yo puedo hacer eso claramente por el teorema de la transmisibilidad, ¿no ve? Un teorema que nace a partir del tercer principio, ¿no? Del sistema de fuerzas nulo. ¿Listo? Ahí está. Mi primer paso es interceptar, mi segundo es trasladarlo. Listo. Ahora, un rato esto aquí no me gusta que esté así una línea recta. Mejor lo coloco como entrecortado, ¿no? Para especificar que es una recta de acción, eso no es un vector. Ahí está, mucho mejor. Bien, ya está. Segundo paso lo he trasladado. Ahora, tercer paso. Dijimos que como el sistema de fuerzas tiene que ser concurrente porque solo de esta forma podemos resolver el ejercicio, ¿no ve? Miren, yo tengo un punto de la recta de acción del segundo. Y también veo dónde es el punto de aplicación, ¿no ve? O sea, dónde es no, pero el punto de aplicación no es, perdón. Veo dónde es el punto de concurrencia. Ahí está mi punto A. Como yo tengo dos puntos, la unión de dos puntos me da una recta, ¿no ve? Y justamente, ¿qué recta me va a dar interceptando el punto 2 con el punto de concurrencia A? Ahí. Me va a dar justamente la recta de acción de 2. ¿No ve? Me va a dar la recta de acción de la segunda fuerza. Ahí. ¿Listo? Ahí está. Ya tenemos las dos rectas de acción. Bienísimo. Esto un rato lo voy a copiar. Ahora sí. Ajá, y miren esto. También como ya hemos conocido esta parte de aquí, entonces, si está interceptándose toda la fuerza, es un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no ve? Y a los sistemas de fuerzas concurrentes tienen ya un nombrecito, ¿no? El punto donde se interceptan todas las fuerzas concurrentes ya lo conocemos, ¿no? Ya le hemos dado hasta un nombre, le llamamos el punto A, ¿no? El punto de concurrencia, esto está muy grande. Ahí, ya, ahí está mejor. Ya, ese es el punto A. Bien, ya está, ahora sí. Y este punto A, bueno, también en realidad también aparece aquí. También aparece acá. Ahí está. Bien, ya está. Entonces ya tenemos las dos rectas de acción, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos formado cómo va a ser el sistema de fuerzas a equilibrar. Me dice equilibrar, ¿no? A ver, voy a ver. Para equilibrar, correcto, estamos bien. Bien, entonces una vez que ya tenemos eso, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Tengo aquí mi fuerza P. Tengo acá esta recta equilibrar. ¿No? Y tengo esta otra acá. Ya. Listo, ya tengo mi recta de acción ya mucho más bonita. Ahora sí. Bien, entonces ya lo hemos, por decirlo así, bueno, lo hemos reducido, ¿no? Para darle un aspecto más agradable. Ahora, una vez que ya tenemos esto, tenemos las rectas de acción y tenemos la fuerza en la cual yo quiero descomponer, podemos aplicar lo que hemos visto por el método gráfico, ¿no? Bueno, del equilibrio en sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Lo que hemos visto acá. ¿No? Igualito. ¿No? Así que yo voy a copiar esto. Ya, esto un rato voy a darle copiar. Aquí. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual. Perdón, el vector P
ya sumado al vector P1 que vamos a crear, este de color verde, y démosle estos dos color naranja, ¿verdad? Ya. O sea, la suma vectorial de todos estos vectores, así, tiene que ser, aquí, tiene que ser igual a 0. Ahí está. ¿A ver? La suma, porque lo que queremos hacer es equilibrar la suma entonces de esta fuerza P con estas dos otras fuerzas P que yo voy a crear, tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando esta ecuación que voy a tener, P1 más P sub 2, ahí, y si lo desarrollo esto, voy a tenerlo así, ¿no? Ahí está. Bien. Ah, perdón, aquí es P. Es así, o sea, lo que queremos hacer es equilibrar, ya está, estamos especificando algo. Bien. Entonces, como lo que yo quiero hacer aquí es equilibrar esto, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí, digamos, aquí lo he hecho, esto en realidad casi no lo considero muy necesario, la verdad, si le soy sincero, porque ya directo, pues ya conocemos, ¿no es así? Esto en realidad es la demostración para el equilibrio, ¿no? De manera gráfica. Y como le digo, ya no lo veo necesario, ¿no? Porque ya hasta este punto ya conocemos esto, ¿no? Directamente ya podemos resolver esto. O sea, directamente podemos resolver esto si lo llevamos a escala y demás, ¿no? O sea, directamente pues lo hacemos, ¿no? Aquí está, tenemos la fuerza P y lo único que nos queda ahora es interceptar, o mejor dicho, es colocarle la recta de acción de esas dos fuerzas, ¿no? En los extremos de P. Ahí está. Aquí y acá. Ahí está. Bien, entonces veamos. Lo que queremos hacer es equilibrar, ¿no? Para ello, el polígono de fuerzas tiene que ser cerrado, ¿no? Entonces, tiene que estar así. No tiene que ir así y luego acá. Tiene que estar cerrado. Más directo, ¿no? En vez de andar explicando toda la ecuación directo, pues. Ya. Entonces aquí indico estas dos fuerzas. Uy, perdón. A ver, un rato. Ya. Esto aquí lo voy a dejar ya un poquito más presentable ya. Aquí. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bien. Estamos indicando acá, ¿no? Claramente de que son estas distancias las que voy a emplearlas para encontrar justamente cuánto valen esas dos fuerzas P, ¿no? Para equilibrar. Bien. Entonces, veamos. Ahí está. Estas dos fuerzas le voy a dar el nombre. Ahí. Bien. Entonces, le hacemos un polígono cerrado. Le indico los sentidos aquí. Bien. Y ya solo me falta nomás indicar ¿no? Que son las fuerzas P1 y P sub 2.
Ahí está. Como estamos haciendo de forma genérica, no hay necesidad, ¿no? De medirlo y demás, multiplicarlo por la escala, ¿no? Porque esto es de manera genérica, no está de una manera específica, ¿no? Con valores y demás. Ahí está. Bien, esta es la P sub 2. Bien, ahora sí, ya por fin, ya está ya. Ahora vamos a colocar esas fuerzas P sub 1 y P sub 2 aquí. Voy a colocarlas, a ver aquí. P sub 1 y P sub 2. Bien. A ver, ahí. Y acá. Bien. Ahora, recordemos que en la pregunta me pedía explicarlo el polígono funicular. Ahora, yo les pregunto, ¿los sistemas de fuerzas concurrentes tienen polígono funicular? A ver, no sé si alguien puede responderme esa No, pregunta. no es necesario, creo. Correcto. De que tiene. Podemos colocarle, eso no hay problema. Pero no es necesario. Porque Sí, sí, ¿para qué sí. hacemos el polígono funicular? El polígono funicular me sirve para determinar un punto de la recta de acción, ¿no ve? O para determinar puntos de la recta de acción de las fuerzas. Pero eso mayormente se hace porque nosotros no sabemos dónde se encuentra la resultante en los sistemas de fuerzas no concurrentes. En este caso, perdón, saco, y ahora sí, en este caso, como en este sistema, no hay que conocer la distancia de algún punto, ¿no? Porque si es un sistema de fuerzas concurrentes, directamente el punto A es el punto de aplicación para toditos, ¿no ve? Para P, P sub 1, P sub 2, de todos es el punto A, su punto de aplicación. ¿No es así? Eso, digamos, ustedes lo especifican ahí en el ejercicio, ¿no? De que en este caso no hay necesidad de colocarle un punto, o mejor, no hay necesidad de aplicar el polígono funicular, dado de que el polígono funicular se utiliza para encontrar puntos de la recta de acción de las fuerzas componentes. Pero como en este caso, como es un sistema de fuerzas concurrente, el punto de concurrencia A representa un punto de aplicación para todas las fuerzas, ¿no ven? Por eso, o sea, no hay necesidad. Pero ya, digamos, si alguien está de curioso y quiere agregarle, digamos, para ver qué pasa, vamos a ver, pues miren. Le vamos a mostrar de por qué, digamos, no hay necesidad de colocar un punto de aplicación. O sea, no hay necesidad de ponerle el polígono funicular. De todas formas, vamos a ver, pues, qué pasa. Ahí le voy a dar de color. Ya, ahí. Bien. Entonces, de aquí nomás tengo que unir este con este. No, recordemos, ¿no? El polo O para crear el polígono funicular puede ser cualquiera, no es un punto arbitrario. Entonces ahí lo coloco. Bueno, eso en realidad no hay que darle mucho. Ahí. Bien. Ahora démosle nombre, ¿no? Obviamente a los polos no puedo, digamos, colocarlos así porque sí, tengo que darles un nombre para poder ubicarlos correctamente. Bueno, como son tres es bien corto, así que vamos a darle nombre rápido. 1. Como partimos, no es así de esta fuerza, de aquí de P, entonces este va a ser el inicio 1, este aquí 2 y automáticamente este es 3, ¿no? Entonces veamos. Ya, y finalmente, aquí el rayo funicular número 3.
rayo funicular número 3. Ahora sí. Bueno, entonces ya está. Del primero tengo que interceptar 1 y 2 acá, ¿no ve? Vamos a ello entonces. Intercepto 1 y 2 aquí en P. Bien, veamos, miren. 1 y 2 ya me dan la intensidad de P. Aquí 2 y 3 me dan la intensidad de P sub 2. ¿Listo? Entonces, si prolongo 2, este rayo funicular número 2, hasta interceptarlo con 3, pero hasta interceptarlo acá, ¿no? Con 2, aquí viene a ser este. Lo voy a poner un poquito más a la izquierda, porque si no se va a hacer muy pequeño este polígono. Demasiado pequeño. Ya, ahí. ¿Listo? Entonces, ya está 2. Ahora tengo que interceptarlo con 3, ¿no ve? Ahí. Ahí lo voy a colocar. Bien, ahora sí. Entonces ya tenemos el rayo número 1, el número 3, el número 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, vamos a mover el 1 ya hasta interceptarlo con 3. Ahí. Ya está, ya, ahora sí. Veamos que 1 y 3 se han interceptado, ¿no? Uno podría decir, bueno, por ahí pasaría la resultante o qué pasa por ahí. Bueno, veamos bien. Este punto donde se está interceptando 1 y 3, teóricamente en el polígono funicular me tienen que dar, veamos, 1 con 3 la intensidad de P1. Y aquí 1 y 3 tiene que darme un punto de aplicación de la recta, perdón, de la fuerza P1, ¿no ven? Vamos a ver, pues. Aquí este con este. Ahí está, pues, ¿no? Un punto de la recta de acción de P1. ¿Bien? ¿No? O sea, por eso es que es como muy autoconclusivo, ¿no? Si se dan cuenta, no hay necesidad de colocar el polígono funicular. O sea, en vez de hacer esto, ustedes le colocarían eso, ¿no? Dado que es un sistema de fuerzas concurrentes, no hay la necesidad de colocarle, o no hay necesidad de hacer el polígono funicular. Bien. No sé si les quedó claro este ejercicio. Como pueden ver, no es, digamos, muy largo, pero es nomás poquito pensarlo con calma, ¿no? Para irlo desarrollando. O sea, esto acá si quieren lo hacen ya. Pero en realidad yo les digo que no es necesario, ¿no? Basta con ponerle una justificación acá de que como es un sistema de fuerza concurrente no hay necesidad de hacer eso. Ahora, yo les decía que en realidad existe otro caso más en este ejercicio, ¿ya? O sea, este ejercicio no se puede para sistemas de fuerzas concurrentes, sistemas de fuerzas no concurrentes, ¿no? Les dije, no se puede. Pero existe otro caso en el que sí. Hay otro caso que sí se puede, ¿ya? Este aquí que vemos es la primera situación, ¿ya? Un sistema de fuerzas concurrentes. Ahora, en el sistema de fuerzas no concurrentes dijimos de que no puede darse, ¿no? No puede existir eso. Pero en el sistema de fuerzas paralelos sí. ¿Cómo sería? Sería algo así, ¿no? Así para hacerlo más rápido, mira. Sería aquí una fuerza P. Me dice que conozco la recta de acción de una de las otras. Viene así. Y conozco el punto de aplicación de la otra, ¿no? Un punto nomás. Entonces, como en este caso son un sistema de fuerzas paralelo, automáticamente ese punto le paso una recta que también sea paralela, ¿no ve? Y aquí puedo resolver, ¿no ve? Si me pide equilibrar, recordemos, ¿no? Y aquí ya es hacer esto que hemos visto en la anterior clase, esto de acá. Esto de aquí, ¿no ve? Bueno, aquí era ya resultante, ¿cómo es equilibrio en fuerzas paralelas? Bueno, la lógica es la misma, es así.
La lógica es la misma. Me dice, si yo tengo una fuerza P ahí, ya, una fuerza P, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elegirme un polo O, ya, y voy a crear los rayos funiculares número 1 y número 3, ¿no? Porque recordemos, queremos equilibrar. Entonces, S1, yo trazo una paralela acá, ahí, y el número 3 también, ¿no? Más o menos ahí. Y donde se interceptaron este con este, aquí, con esta recta de acción de acá, ahí va a aparecer lo que se conoce como el rayo funicular, que se llama el lado medio, lado de cierre, perdón, o radio medio, ¿no? RM o LC. Y ese de ahí lo coloco acá, ¿no? LC, radio medio. Y ya, digamos, analizamos, ¿no? Me pidió equilibrar, entonces esto va a venir así y luego va a venir así, ¿no? ¿Ve? Es equilibrio, tiene que ser un polígono cerrado. Y ya solo es colocarlo, ¿no ve? Ahí acababa. Esa es la otra situación. De esta forma ya lo hemos hecho acá, ¿no? Que me acuerden, miren, en la search. No, ¿dónde está aquí? Lo hicimos en la search, ¿no ve? Está aquí. Porque queríamos esta fuerza acá, que la queríamos equilibrar con estas dos, ¿no ve? Con las reacciones aquí de este y de este apoyo. Lo mismo, ¿no? Colocamos primero esta fuerza R, la colocamos, le colocamos el rayo funicular 1 y 3, los colocamos aquí hasta interceptarlo con la recta de acción de donde queremos equilibrar, los interceptamos este con este y me da el lado de cierre, ¿no ve? O radio medio, o RM. Lo coloco aquí y ahí veo hasta dónde lo tengo que partir la fuerza, ¿no? Y lo equilibrio. Lo mismo. Esas son las dos situaciones que pueden haber en este ejercicio, pero este de aquí era el más difícil, ¿no? ¿Cómo sería en fuerza, no, en fuerza concurrente, ¿no? Y como vieron, tampoco era, digamos, algo del otro mundo, ¿no? Es nomás pensarlo con calma y tranquilo, ¿no? Aunque bueno, se entiende, ¿no? En un examen obviamente uno está apurado, no puede darse el lujo de hacerlo todo así con harta calma, ¿no ven? Así que le entiendo. Bueno, al menos en ese aspecto ya, digamos, les comprendo, ¿no? Pero, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Bueno, o sea, como ven, no son ejercicios, digamos, que así del otro mundo no son, ¿no? Es nomás pensarlos con calma y hay que pensarlos igual bien minuciosamente, ¿no? Porque si sacamos resultados a la primera, hubiéramos hecho cosas que no tienen nada que ver. Bien, esa sería la tercera pregunta. La cuarta, que es igual otra para pensar, ¿ya? Ahorita ya se nos acabó la hora, ¿ya? Y yo tengo clase. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer? A ver, la cuarta pregunta. A ver. Mm, les quería preguntar cuando su examen es el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Les quería preguntar si se animan a hacer como una especie de simulacro el día martes, así por Classroom. Sí, auxiliar, está bien. Claro. Está bien, sí, sí, no. Como yo tengo, bueno, cuando tenemos una plataforma en Classroom, hacemos pues una simulación de examen, ¿no? Voy a ponerles, a ver ahí, unas dos preguntas teóricas. No les voy a poner de estas ya, de las que hay que pensarla con detalle, sino de las que a veces suele pedir el ingeniero. Y como ustedes me dijeron que cuando el ingeniero les pregunta a ustedes, o al menos la mayoría de las veces no respondían, ¿no ve? Creo que el ingeniero se molestaba. Puede ser o es muy probable que el ingeniero les meta preguntas de teoría, ¿no? Si nadie decía nada cuando preguntaba el teorema de Variñón o la propiedad de los pares, es muy probable que el ingeniero les pregunte las propiedades, los principios, el teorema de Variñón y alguna que otra pregunta conceptual, ¿no? Es muy probable que pregunte eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un simulacro de examen, ¿ya? Voy a meterles tres preguntas teóricas y una de cercha, ¿ya? Va a ser una cercha, no va a ser una grande y tampoco va a tener así hartas cargas, ¿listo? Es una nomás bien cortita y les voy a pedir, digamos, que utilicen un grupo va a ser con el teorema o con el método de Ritter y otro grupo va a ser con el teorema
por el método de Ritter y otro grupo va a ser con el teorema de por el método de Kuhlmann. ¿Listo? Así, porque prácticamente el ingeniero lo hace así. Dice también pregunta también demostraciones con integrales. Si te soy sincero, nunca he visto que haya preguntado así. La verdad, nunca he visto un ejercicio. Pero como pudieron ver, ¿no? La anterior clase no era, digamos, tampoco tan complicado, ¿no? Ver resolver esas demostraciones no eran, digamos, algo así sumamente complicado, no eran. Y si les preguntan, les va a pedir del triángulo o del rectángulo, ¿no? Que es las más fáciles, ¿no? Porque ya trapecio es nomás, es un poquito más larguito, ¿no? Así que si es que le preguntan el peor de los casos, ¿no? La peor de las Pero, realidades. pero eso es para el segundo todavía, Armando. Nos dijo que eso ya era para el segundo. Ah, bueno, entonces belleza, ¿no? Si es El así. parcial es solo hasta fuerzas paralelas, nada más. Sí, hasta Ah, acabar ya, ya. fuerzas paralelas. Entonces también practiquen cercha, ya no se dejen engañar, porque si el ingeniero les mete una cercha, les va a decir, bueno, como ustedes han practicado fuerzas paralelas, entonces tranquilamente le van a entender a la aplicación, ¿no? Y la aplicación de fuerzas paralelas es cercha. ¿Listo? Entonces sí o sí repasen cercha, ¿ya? Traten de ser igual bien creativos, ¿ya? O sea, una cercha no necesariamente tiene que ser así triangular, ¿no ve? Puede ser así. Había un modelo, o al menos con mi auxiliar cuando yo la llevé a la materia, él nos mostró un modelo así. Era, venía ahí, pues bien cortito. Nos mostró un modelo así, la mitad una search. ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Ahí teníamos el apoyo, perdón, teníamos este apoyo de acá y este apoyo de aquí, ¿no? Y creo que solo había una fuerza nomás, solo había una así. Ojo, esto está en medio. Esto no está a escala, en realidad esto está al medio, ¿ya? Esto está mal dibujado a escala esto, pero esto estaba al medio. Y creo, no me acuerdo si solo era una fuerza o creo que también habían otras dos acá. O sea, había una aquí y otra acá. Todas valían lo mismo. Eso sí, todo valía lo mismo. ¿Ya? Algunos se asustaban, ¿no? Porque decían, no, ingeniero, no creo que pregunte, porque nunca nos enseñó así. Pero sí se van a ver algo muy interesante. La resolución de esto era exactamente igual a esto. ¿No ve? Por más de que aquí pareciera que es la mitad nomás de la cercha, pero cuando ustedes lo resolvían, la resultante seguía dando aquí en medio. ¿No ven? A fin de cuentas, la resultante iba a ser 3P y también iba a estar aquí en medio. ¿No ven? Y aquí esta distancia, como también está al medio, entonces todo esto aquí valía 1,5P esto. 1,5. O sea, era exactamente igual que el ejercicio de la search. Lo único que variaba era la forma de la estructura, nada más. Pero el procedimiento, todo, era exactamente lo mismo, ¿no? Y como pueden ver, varios de mis compañeros, pues, pensaron que era otra cosa y hacían otras cosas que nada que ver, ¿no? Era lo mismo. Y aquí el Eso es ingeniero quería... porque no hay fuerzas horizontales, ¿no? Disculpa. ¿Cómo? Eso de la simetría en este caso es porque no hay fuerza horizontal, ¿no ve? Ah, correcto. O también, digamos, si esta P, digamos, esta aquí hubiera valido más, o digamos que no hubiera valido, o no hubiera habido nada acá. Aquí ya, obviamente, ya no van a valer la mitad, esto 1,5 y 1,5, ¿no ve? La mitad de 3 no iba a valer eso. Aquí va a valer este 2. A ver, ¿se acuerdan? A ver lo que vimos en la anterior clase cuando teníamos fuerzas paralelas. Tenemos una fuerza está aquí y queremos equilibrarla en dos, pero esta de aquí está más cerca de este de acá, ¿no ven? Entonces, este de aquí va a ser más grande que este. ¿A ver? Bueno, en realidad esto es así, ¿no? Ahí nada que ver esa figura que hice. En realidad esto es así. Ahí y aquí un pedacito, ¿no? Bueno, si lo que queremos es equilibrar, entonces este pedacito y ver aquí abajo, ¿no? Esto es hacia abajo. Ahí. Ahí, ¿no ven?
Como de este lado, como esta fuerza 2P me hubiera quedado por acá. ¿No ves? Justo en medio de P, de esas 2P, me iba a quedar aquí este. Ahí iba a estar 2P. Y aquí iba a ser más grande que este. Seguramente esto hubiera valido 1,5 o por ahí, y esto hubiera valido 0,5 más o menos. Ahí ya no es simétrico. ¿No ve? Detalles así lo hubiera variado, pero como les digo, ese modelo era exactamente igual que la cercha que él enseña. Lo único que cambiaba era la forma de la cercha, nada más. ¿No? Por eso es que, como les digo, no se dejen engañar ahí. ¿Ya? Eso haríamos el día martes, y de paso el día martes les explico la cuarta pregunta, ¿ya? Esa la de utilizar el método de Ritter si tuviéramos un caso especial, era. Ese caso es prácticamente, la cuarta pregunta era ¿cómo resolverías esto? Por acá lo tengo. Prácticamente esta era la cuarta pregunta. No era resolver todo este ejercicio, ¿no? Solo era analizar cómo harías una parte así. Y eso que ni siquiera te da con valores, ¿no? Es todo trabajarlo de manera genérica. ¿Cómo resolverías tú bueno, a este tipo de cercha se lo conoce como armadura directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverías una armadura? Esa era la pregunta prácticamente, ¿no? Y aquí, digamos, tiene un análisis, porque miren, utilizando el método de Ritter, me aparece esto, ¿ya? 3 momentos, ¿no? Porque generalmente para saber el sentido nos guiamos por el sentido del momento, ¿no? ¿Ves? Como hay 3 momentos, ¿cómo hacemos ahí? Esa era la pregunta, ¿no? O sea, ahí digamos donde estaba lo más difícil acá. Bien, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase ya. Bueno, sería el día martes. No sé si pueden el día martes a ver a las 5 de la tarde, ¿les parece? O no sé si quieren que sea más tarde o más temprano. Yo digo a las 5 para que les dé, digamos, tiempo para repasar así, digamos, una noche, en la noche, ¿no? Porque el día miércoles es examen en la mañana. Y más temprano no puede ser. Puede ser a eso de las 2, pero creo que pasan algunos informática con el ingeniero López. ¿Qué pasa? Yo 4 topografía. Ah, ¿verdad? Topo 2. Bueno, No, miren, no, el examen no es obligatorio, ¿no? O sea, no, y tampoco le digo que ya no vale nada, no es solo un simulacro, ya no vale nota. ¿Listo? Es a conciencia para que ustedes más o menos vean cómo va a ser el examen, ¿no? Y como quien dice, guerra avisada, pues no mata, ¿no? O algo así era, ¿no? El punto es que si uno ya sabe más o menos a dónde está yendo y cómo va a ser la cosa, ya no va a ser, digamos, tan probable, digamos, que les vaya mal, ¿no? O sea, prácticamente van a estar más que preparados para el examen. está bien ¿No? así. Bien, Sí, así. y más o menos el examen, a ver, yo les pongo, va a durar como 1 hora y media, ¿ya? Eso sí, les voy a pedir puntualidad para que acabemos cabalingo a las 6:30, y tal vez, digamos, extendamos hasta las 6:45, ¿no? Por si tal vez alguien tuvo alguna pregunta o alguna duda, ¿no? Ahí la aclaramos. ¿Listo? Eso sería el día martes, me voy a fijar la hora, o la fecha, perdón, el día martes 13. Uf, martes 13. Bueno, entonces sería este martes, hagamos el simulacro, y con eso van a ver que ya van a estar más que listos para su examen. Y si a alguien le va mal, pues, pucha, moral nomás. No, van a ver, les va a ir muy bien el examen. Ya digamos con lo que hemos visto y practicado, ¿no? Es nomás darle un poquito de repaso, y como tienen todavía estos días, tienen hoy y mañana para volver a estudiar la teoría. Miren, yo la verdad, a mí me costaba la teoría al comienzo, aprenderme los principios, las propiedades, me costaba harto. Yo lo que hacía era, en las mañanas, ¿no? Cuando yo me iba a la universidad, en el micro, ahí me ponía a leerlo, ¿no? Y me olvidaba, aunque no lo crean, lo leía y me olvidaba. Bueno, lo volví a leer al día siguiente que estaba yendo otra vez, lo leía y ya algo se me acordaba. Lo volví a leer, ya, digamos, ya me acuerdo ya. Y así, digamos, fui practicando, y cuando ya me di cuenta me lo sabía de memoria, ¿no? Como el himno nacional, de memoria, me lo sabía las propiedades y los principios, ¿no? O sea, no hay, digamos, acá de que fuera algo, porque tampoco son, pues, no es algo, toda una Biblia que te están obligando a memorizar.
son nomás unas cuantas frases. Y aparte, si les soy sincero, yo la verdad no es necesariamente que se la aprendan, digamos así, tal cual, de memoria, ¿no? Porque si se la aprenden de memoria van a estar memorizando algo que tal vez ni conozca o tal vez ni le entienda. Lo mejor es entenderlo y decirlo con tus propias palabras, ¿no? Definirlo. Eso yo les aconsejo. A ver, miren, si ustedes se ponen ahorita, después de almorzar, a darle una leída, o en la noche antes de dormir vuelvan a leerlo y tratan de memorizarlo, se despiertan, mañana en la mañana le dan otra leída más, van a ver que algo se les acordó. Cuando se den cuenta mañana en la noche ya se lo están sabiendo, al menos con su propia palabra ya se lo saben, ¿no? O sea, miren, son 9 conceptos, ¿no? Los 4 principios, las 4 propiedades y el teorema de Varignon, nada más, ¿no? Ya con eso ya, prácticamente eso es lo más común que pregunta el ingeniero en teoría. Ya las demostraciones y prácticas, eso ya corre por cuenta propia, ¿no? Ir practicando, darse unas horas al día, a ver, digamos, cuánta velocidad, ¿no? O sea, qué tan rápido lo hace. Bien, eso sería todo, compañeros. Ya nos hemos extendido unos 13 minutos. ¿Listo? Nos veríamos el día martes para el simulacro. Y eso, ¿no? Les deseo lo mejor, ¿no? Que vayan practicando y por favor, ¿no? Traten de hacerlo tal vez de manera más disciplinada posible. O por lo menos, dense, digamos, un tipito, porque la materia no es difícil. Van a ver, al comienzo uno dice, no es lo que siempre dice, pero les garantizo, no así de todo corazón, en realidad esta materia no es difícil. Lo que cuesta tal vez es entenderle al comienzo, pero después una vez que le entienden van a ver que es repetitivo. Miren, la verdad ya, y lo más chistoso es que algunos conceptitos de acá se vuelven a ver. Hoy, por ejemplo, estaba en clase de hiper y el ingeniero preguntaba conceptos que eran de isostática, ¿no? Y bueno, no, yo tranquilamente respondía y me gané puntos hoy, ¿no? Simplemente o algunos me dirán, bueno, vos sos auxiliar, pues todavía te lo sabés o algo así, ¿no? Pero también preguntaba conceptos de ISO 2, de RESI, y son conceptitos bien cortos, ¿ya? ¿Qué es esfuerzo normal? ¿Qué es esfuerzo torsor? Eso igual van a ir aprendiendo en RESI y en ISO 2, ¿no? Pero van a ver que son conceptos muy cortitos, ¿no? Y eso, miren, yo lo describía con mis propias palabras. Y el niño decía, está muy bien, así es correcto, ¿no? O sea, como le digo, tampoco es que se lo sepan todo de memoria, ¿no? Sino simplemente que le entiendan y ya van a ver que con el tiempo uno con fluidez ya lo dice, ¿no? Igual, miren, yo al comienzo era muy, por decirlo así, muy vulgar, digamos, en cómo era mi forma de hablar, al menos para estos temas, ¿no? De ingeniería. Lo decía como que muy con mis palabras y sonaba como que muy vulgar, ¿no? O sea, queremos hacer esto, luego esto, para hacer esto, para esto, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, con el tiempo uno poco a poco, digamos, va ganando la jerga y le dicen, ¿no? Para demostrar tal principio debemos realizar el siguiente procedimiento, ¿no? O queremos hacer esto, o en base a esto, o dado las situaciones, ¿no? Uno se va como que empapando de esas palabritas y lo va, digamos, describiendo y cuando te das cuenta, lo has dicho muy parecido al enunciado original del, lo que dice, ¿no? La teoría, por ejemplo, los principios de la estática no los digo tal cual lo dice el libro, tal cual lo dice el ingeniero, pero se dan cuenta que es muy parecido, ¿no? Porque ya, digamos, uno se va memorizando, se va aprendiendo o se va acostumbrando a utilizar esas palabras. Pues lo mismo van a ir viendo mientras están avanzando en la carrera. Bien, entonces eso sería todo por hoy, compañeros. Perdón si me extendí. Nos vemos el día martes, ¿listo? No sé si alguien tiene alguna consulta así para ir terminando. Uf, muy difícil la pregunta, pero yo les soy sincero. Miren, la verdad es que es bien difícil porque, miren, por un lado Brasil tiene a su eterno rival, ¿no? Y todavía jugando en su casa en una final. Y aparte, la última vez que Brasil perdió una final en su casa fue en el Maracaná, ¿no? Y como saben, después del Maracaná, después del 2-1 contra Uruguay, hubieron varios casos de suicidios, ¿no es así? En Brasil. O sea, se lo toman como que muy a pecho, ¿no? O sea, es casi como una religión para ellos. Y por otro lado, Argentina, recordemos que Messi ya está en sus últimos años, ¿no? Ya, digamos, se va a retirar. Y recordemos que Argentina no ha ganado un título desde el 93 en Ecuador, en la Copa América del 93, ¿no ve? Así que como vemos, está muy, muy pareja la cosa. Por un lado, Messi está jugando su última, como quien dice, su última bala, ¿no ve? Y por el otro lado, Brasil
no puede dejarse ganar contra su eterno rival y todavía en su casa, ¿no? Sería una humillación. Y aparte con lo que han visto del VAR y todas estas jugadas chuecas, yo si le soy sincero va a ganar Brasil. O al menos yo pienso, ¿no? Eso es lo que yo creo que es más probable, porque uno no van a tolerar, digamos,